9 de marzo de 1945. 6. Base aérea de Saipan, Islas Marianas. Antes déjame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas y suscríbete. Estaré saludando. El general Curtis LeMay observaba desde la torre de control mientras 334 bombarderos B-29 Superfortress se alineaban en las pistas de las Islas Marianas, sus vientres plateados cargados con una nueva clase de horror. 1,665 toneladas de bombas incendiarias M69 rellenas de napalm, el gel pegajoso de gasolina desarrollado por la Universidad de Harvard. En sus 38 años de vida militar, LeMay había dirigido bombardeos devastadores sobre Alemania, pero esta noche ejecutaría la operación aérea más destructiva en la historia humana, un ataque que mataría más civiles en una sola noche que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki combinadas. Caballeros, anunció LeMay a sus oficiales de bombardeo, esta noche vamos a quemar el corazón de Japón. No vamos a buscar fábricas específicas, vamos a quemar la ciudad entera. Las casas japonesas son de madera y papel, arderán como fósforos. Era una decisión que representaba la evolución final de la guerra aérea estratégica, el abandono de bombardeo de precisión a favor de destrucción total de áreas urbanas. Los B-29 volaban de noche, a baja altitud, casi sin armamento defensivo para maximizar carga de bombas incendiarias. Tokio, Japón. Misma hora. Yoshiko Hashimoto alimentaba a su bebé de 6 meses en su hogar de madera en el distrito de Shitamachi, ignorando que vivía en el centro del objetivo más grande de la historia del bombardeo aéreo. Con 103,000 habitantes por milla cuadrada, la densidad poblacional más alta de cualquier ciudad industrial del mundo, el área alrededor de su casa se convertiría en una trampa mortal para 1.5 millones de personas. Las defensas japonesas, diseñadas para guerra convencional, no estaban preparadas para lo que se aproximaba: apenas 100 cazas nocturnos sin radar, artillería antiaérea limitada y un sistema de protección civil pensado para incendios aislados, no para una tormenta de fuego que cubriría 41 kilómetros cuadrados. Laboratorios de Harvard, 1942 a 1944. El nacimiento del napalm. El arma que destruiría Tokio había nacido en los laboratorios aparentemente pacíficos de la Universidad de Harvard, donde el químico Louis Faize desarrolló una mezcla de gasolina gelificada que se adhería a cualquier superficie y ardía a temperaturas superiores a 1,000 grados. Especificaciones técnicas del M69. Peso: 6.2 libras por bomba individual. Contenido: 3 libras de napalm gelificado. Mecanismo: detonación temporizada 3 a 5 segundos después del impacto. Efecto: dispersión de gel ardiente en radio de 100 metros. Temperatura de combustión: 981,200 grados. Duración de quemado: 8 a 10 minutos continuos. El sistema de contenedores tarjetas de visita. Cada B-29 transportaba contenedores M50 que liberaron 14 bombas M69 individuales a 5,000 pies de altitud. Los soldados estadounidenses habían bautizado estas bombas como tarjetas de visita de Tokio. Cada contenedor creaba 14 focos de incendio simultáneos diseñados para fusionarse en conflagración masiva. La predicción meteorológica como arma. Los meteorólogos estadounidenses habían identificado condiciones perfectas para la noche del 9 al 10 de marzo, vientos constantes de 45 a 65 km/h que dispersaron llamas y crearían efecto chimenea en las calles estrechas de Tokio. El clima se había convertido en aliado táctico. La modificación táctica revolucionaria. LeMay había tomado una decisión radical. Los D-29 volaban de noche a altitudes de 5,000 a 9,000 pies, vulnerables a fuego antiaéreo pero capaces de transportar el doble de bombas incendiarias al eliminar armamento defensivo y combustible para vuelo a gran altitud. 9 de marzo, 11:30. Sobre la bahía de Tokio. Los primeros 12 B-29 Pathfinder se aproximaron a Tokio transportando bombas incendiarias especiales diseñadas para crear marcadores visibles para la flota principal. Su misión: dibujar una X gigante de fuego sobre el distrito objetivo que guiaría a 300 bombarderos siguientes. 12:15. 10 de marzo. Los marcadores arden. Los Pathfinder lanzaron sus cargas sobre intersecciones clave del distrito de Asakusa, creando líneas de fuego de 2 millas de longitud que se cruzaban sobre el área más densamente poblada de Tokio. Las llamas, alimentadas por viento fuerte, se elevaron hasta 300 metros de altura. Faros de destrucción visibles a 50 millas de distancia. 12:30. La avalancha comienza.
La primera oleada de 271 B-29 siguió las líneas de fuego hasta sus objetivos, liberando miles de contenedores M-50 en patrones calculados para crear máxima cobertura de incendio. Cada avión deposita su carga mortal en menos de 30 segundos antes de virar hacia casa. La reacción japonesa, impotencia total. Los cazas nocturnos japoneses, sin radar y ciegos en humo, lograron interceptar solo 2 B-29 de los 334 participantes. La artillería antiaérea, diseñada para bombardeo de gran altitud, no podía ajustarse rápidamente a los B-29 volando a altitud media. Las defensas japonesas habían sido completamente superadas por el cambio táctico estadounidense. 1. El fenómeno físico. Lo que comenzó como miles de incendios individuales se transformó rápidamente en fenómeno meteorológico artificial, una tormenta de fuego que creaba su propio clima. Los vientos calientes ascendentes alcanzaron velocidades de 160 km por hora, aspirando oxígeno de las calles y convirtiendo el distrito en horno gigante. Las condiciones físicas extremas. Temperatura del aire, 980 grados en el epicentro. Velocidad del viento, 160 km por hora de corrientes ascendentes. Nivel de oxígeno, reducido 50% por combustión masiva. Visibilidad, 0 por humo y cenizas. Temperatura del suelo, 700 grados, suficiente para fundir vidrio. 1:30. El testimonio de Yoshiko Hashimoto. El aire se volvió fuego, recordaría Yoshiko Hashimoto décadas después. Mi bebé lloraba mientras corría por calles que se habían convertido en hornos. El asfalto se derretía bajo nuestros pies. Vi personas que se incendiaron simplemente por respirar el aire ardiente. Yoshiko logró llegar al río Sumida con su bebé, pero perdió a sus padres y hermana mayor en la confusión. Permanecieron en el agua fría durante 6 horas mientras la ciudad ardía a su alrededor, observando cuerpos carbonizados flotar pasando. 2:4. La expansión imparable. La tormenta de fuego se expandió más allá de los límites del bombardeo original, alimentada por vientos que transportaban brasas incandescentes hasta 5 kilómetros de distancia. Barrios enteros que no habían sido bombardeados directamente se incendiaron por ignición secundaria. Las trampas mortales urbanas. Las características de Tokio que la hacían vulnerable se volvieron letales. Casas de madera y papel, combustión instantánea, calles estrechas, crearon efecto chimenea, alta densidad poblacional, imposible evacuación masiva. Canales y ríos se convirtieron en hervideros que mataron a refugiados. Refugios subterráneos se volvieron hornos que asaron ocupantes. 6. El amanecer revela el apocalipsis. Cuando salió el sol el 10 de marzo, los fotógrafos de reconocimiento aéreo documentaron devastación que excede los cálculos más optimistas de los planificadores estadounidenses. Una área de 15.8 millas cuadradas, equivalente al tamaño de Manhattan, había sido completamente borrada del mapa. Estadísticas de la destrucción. Área arrasada, 41 kilómetros cuadrados, 15.8 millas cuadradas. Edificios destruidos, 267,171 estructuras. Personas muertas, 100,000 a 124,000. Estimaciones varían. Heridos, 40,918 confirmados. Desplazados, 1,000,000 personas sin hogar. Producción industrial, reducida 50% en Tokio. Pérdidas estadounidenses, 14 B-29, 4,2% de la fuerza atacante. La eficiencia letal. Por primera vez en la historia, un solo ataque aéreo había matado más personas que la bomba atómica de Hiroshima, 80,000 muertos inmediatos, o Nagasaki, 74,000 muertos inmediatos. La operación Meeting Mouse se había convertido en el bombardeo más letal de la historia. 10 de marzo, mediodía. La evaluación estadounidense. El general LeMay recibió fotografías de reconocimiento que mostraban un éxito que supera todas las expectativas. Los hemos tostado y horneado hasta la muerte, declaró con satisfacción clínica que escandalizaba décadas posteriores. El contraste de recursos. La diferencia de capacidad industrial se hizo absoluta. Estados Unidos. Capacidad de producir 50,000 toneladas de bombas incendiarias mensuales. Japón. Sin combustible para entrenar pilotos, sin radar nocturno, defensas antiaéreas obsoletas. Reposición, Estados Unidos. Podía reemplazar B-29 perdidos en semanas. Japón no podía reemplazar ciudades destruidas. 11 al 19 de marzo de 1945. La extensión sistemática.
El éxito de Tokio desató una campaña incendiaria que se extendería a toda ciudad japonesa importante. En los siguientes 8 días, Lemay dirigió ataques similares contra 13 de marzo, Osaka, 8.1 millas cuadradas destruidas. 16 de marzo, Kobe, 9 millas cuadradas destruidas. 19 de marzo, Nagoya, 3.1 millas cuadradas destruidas. Cada ataque seguía el patrón establecido en Tokio. Bombardeo nocturno de baja altitud con bombas incendiarias masivas, creando tormentas de fuego que consumían sectores enteros de ciudades. Mayo-agosto de 1945. La destrucción total. Para agosto de 1945, la campaña incendiaria había atacado 66 ciudades japonesas, destruyendo más del 50% del área urbana del país. La capacidad industrial japonesa había colapsado no por bombardeo de precisión de fábricas, sino por eliminación de las ciudades que las contenían. El impacto en la moral japonesa. Los testimonios de supervivientes revelan trauma psicológico masivo que transformó la sociedad japonesa. Familias separadas permanentemente en evacuaciones caóticas. Huérfanos por decenas de miles vagando por ruinas urbanas. Colapso de estructuras sociales tradicionales. Pérdida de fe en capacidad del gobierno para proteger civiles. La respuesta japonesa, resistencia desesperada. Paradójicamente, los bombardeos incendiarios fortalecieron la determinación militar japonesa de resistir hasta la muerte. El gobierno imperial argumentó que solo la rendición incondicional evitaría la destrucción total del pueblo japonés, profecía que se cumplía cada noche que los B-29 regresaban. 15 de agosto de 1945. La rendición japonesa. Cuando Emperor Hirohito anunció la rendición japonesa, citó no solo las bombas atómicas, sino la nueva y más cruel bomba que había devastado ciudades japonesas durante 5 meses. Los bombardeos incendiarios habían demostrado que Estados Unidos podía destruir Japón ciudad por ciudad hasta que nada quedara. El balance final de la campaña incendiaria. Ciudades atacadas, 66. Área urbana destruida, 178 millas cuadradas. Civiles muertos, 330,000 más estimados. Desplazados, 8,500,000 personas. Producción industrial, reducida 75% nacionalmente. Costo para Estados Unidos, 136 B-29 perdidos, 0,7% de salidas. La controversia moral permanente. La operación Meeting 12 iniciaría un debate que continúa hoy. ¿Era moralmente justificable el bombardeo intencional de civiles para cortar la guerra? El general Lemay admitió después: si hubiéramos perdido la guerra, todos habríamos sido juzgados como criminales de guerra. La perspectiva japonesa postguerra. Contrario a Hiroshima y Nagasaki, que tienen memoriales mundialmente conocidos, el bombardeo de Tokio permanece en gran medida olvidado. El pequeño centro de la incursión de Tokio y daños de guerra, ubicado en un barrio residencial, recibe pocos visitantes, incluso muchos habitantes de Tokio desconocen su existencia. La transformación de la guerra aérea. La operación Meeting 12 estableció precedentes que definirían conflictos posteriores. Bombardeo de área. Objetivos civiles como estrategia militar legítima. Guerra psicológica. Terror como herramienta para quebrar moral enemiga. Integración climática. Meteorología como multiplicador de efectividad. Producción industrial. Capacidad de sostener operaciones masivas indefinidamente. La lección tecnológica. El napalm desarrollado para Tokio se convirtió en arma estándar que definiría conflictos del siglo XX. Guerra de Corea. Bombardeo incendiario masivo de ciudades norcoreanas. Guerra de Vietnam. Napalm como arma principal contra objetivos civiles y militares. Conflictos modernos. Armas incendiarias reguladas por Protocolo 3 de Ginebra, 1980. El impacto en doctrina militar. Los principios establecidos en Tokio influyeron desarrollo de armas de destrucción masiva. Armas nucleares. Escalación lógica de bombardeo de área. Armas termobáricas. Evolución moderna de principios incendiarios. Munición de área. Bombas de racimo basadas en conceptos M69. El veredicto histórico. La operación Meeting 12 demostró que la guerra industrial moderna podía crear poder destructivo que rivalizaba con fuerzas naturales. En una sola noche, tecnología estadounidense había generado tormenta de fuego que alteró el clima local, consumió 41 kilómetros cuadrados de ciudad y mató más personas que desastres naturales históricos. La paradoja del olvido. A pesar de ser el bombardeo más letal de la historia, Meeting 12 fue eclipsado por las bombas atómicas lanzadas 5 meses después.
La singularidad de las armas nucleares capturó imaginación mundial, relegando la destrucción convencional de Tokio a nota al pie histórica. La lección permanente. La tormenta de fuego sobre Tokio reveló verdad fundamental sobre la guerra moderna. ¿Qué diferencia entre objetivos militares y civiles había desaparecido? ¿Qué capacidad industrial determinaba poder destructivo? ¿Y qué tecnología podía amplificar violencia hasta escalas previamente inimaginables? El testimonio de supervivientes. Yoshiko Hashimoto, quien sobrevivió con su bebé mientras perdía familia, dedicó su vida a preservar la memoria del bombardeo. No debemos olvidar que la guerra no solo mata soldados, mata madres, bebés, abuelos, sueños. La noche que Tokio ardió, aprendimos que en la guerra moderna, todos somos objetivos. El mensaje final. En las cenizas de 267,171 hogares destruidos y el silencio de 100,000 vidas perdidas, la operación Meeting Nose se erige como testimonio del poder de guerra industrial para transformar ciencia en horror, meteorología en arma, y ciudades enteras en piras funerarias. La tormenta de fuego que consumió Tokio no solo quemó madera y papel, quemó la ilusión de que la guerra moderna podía mantenerse limitada, civilizada o dirigida solo contra combatientes. En esa noche de marzo de 1945, la línea entre militar y civil se evaporó en llamas que alcanzaron 980 grados centígrados. Para los 1.5 millones de personas que vivían en el área bombardeada, el amanecer del 10 de marzo no trajo un nuevo día sino un nuevo mundo, uno donde la abundancia industrial estadounidense había demostrado su capacidad para convertir ciudades enteras en cenizas en el espacio de una noche. La operación Meeting Nose había logrado su objetivo estratégico, demostrar que Estados Unidos podría destruir Japón pieza por pieza hasta que nada quedara. Esa demostración, más que las bombas atómicas que siguieron, convenció al emperador de que la resistencia adicional solo garantiza la aniquilación total del pueblo japonés. Los días siguientes, 11 al 31 de marzo de 1945, la devastación de Tokio desató una reacción en cadena que transformaría tanto la estrategia militar estadounidense como la resistencia japonesa de maneras imprevistas. En los días inmediatos al bombardeo, mientras los equipos de rescate japoneses contaban cadáveres carbonizados y la ceniza seguía cayendo como nieve gris, Curtis LeMay ya planificaba la extensión de su campaña de fuego a todo el archipiélago japonés. La respuesta de la población japonesa. Contraria a las expectativas estadounidenses, el bombardeo no quebró la moral japonesa, la endureció. Los supervivientes de Tokio no culparon a su gobierno por la catástrofe, culparon a los estadounidenses por lo que percibían como barbarie contra civiles indefensos. Yoshiko Hashimoto, décadas después, recordaba, ese bombardeo no nos hizo querer rendirnos, nos hizo querer venganza. Si ellos podían quemar nuestras familias vivas, nosotros podríamos morir luchando. La militarización de los niños supervivientes. Uno de los efectos más perturbadores fue la radicalización de los niños huérfanos. Los aproximadamente 30,000 niños que perdieron familias en Tokio fueron incorporados a programas de entrenamiento militar juvenil, convirtiéndose en fanáticos defensores dispuestos a morir por el emperador. El gobierno japonés utilizó imágenes de niños carbonizados como propaganda para justificar la resistencia hasta la muerte. La campaña de las 66 ciudades. Siguiendo el modelo de Tokio, LeMay dirigió ataques incendiarios contra prácticamente todas las ciudades japonesas de más de 50,000 habitantes. La progresión fue metódica. Estadísticas de destrucción urbana, abril-agosto 1945. Yokohama, 47% de la ciudad destruida, 29 de mayo. Kobe, 55% destruida, 5 de junio. Osaka, 35% destruida, múltiples ataques. Nagoya, 40% destruida, múltiples ataques. Kawasaki, 36% destruida, 15 de abril. Total nacional. 178 millas cuadradas urbanas consumidas por el fuego. La transformación de la industria japonesa. Los bombardeos incendiarios revelaron la naturaleza descentralizada de la producción bélica japonesa. A diferencia de las grandes fábricas alemanas que podían ser bombardeadas precisamente, la industria japonesa dependía de miles de talleres domésticos dispersos por barrios residenciales. Quemar ciudades enteras era la única manera de destruir esta red productiva. El coronel japonés Saburo Hayashi documentó: los estadounidenses comprendieron lo que nosotros habíamos ocultado, que cada hogar japonés era una fábrica, cada barrio un complejo industrial. Al quemar nuestras ciudades, quemaban nuestra capacidad de guerra. Julio-agosto de 1945, los kamikazes urbanos.
Enfrentando destrucción total, el gobierno japonés desarrolló tácticas de desesperación extrema. Civiles fueron entrenados para ataques suicidas contra tripulaciones de B-29 derribados, usando bambú afilado y explosivos improvisados. Mujeres embarazadas recibieron granadas para morir honorablemente si las fuerzas estadounidenses invaden. La distribución de armas a civiles. 28 millones de lanzas de bambú fabricadas. 15,000 aviones kamikaze construidos con partes de automóviles. 4,000 lanchas suicidas dispersas en costas. Entrenamiento militar obligatorio para niños de 12 más años. El impacto psicológico en Estados Unidos. Paradójicamente, el éxito de la campaña incendiaria comenzó a generar incomodidad entre algunos oficiales estadounidenses. El capitán Robert M. McNamara, que participó en la planificación, confesaría décadas después: estábamos quemando vivos a 100,000 personas por noche. Sabíamos que estábamos cometiendo actos que, si hubiéramos perdido la guerra, nos habrían juzgado como crímenes de guerra. Los últimos bombardeos incendiarios. Irónicamente, la campaña incendiaria continuó incluso después de Hiroshima y Nagasaki. El último gran bombardeo incendiario ocurrió la noche del 14 al 15 de agosto de 1945, horas antes de que Hirohito anunciara la rendición. 828 B-29 atacaron múltiples ciudades simultáneamente en la operación más grande de la Guerra del Pacífico. Las estadísticas finales devastadoras. Toneladas de bombas incendiarias lanzadas. 147,000. Área urbana total destruida. 180 millas cuadradas. Personas muertas. 330,000 más. Estimación conservadora. Personas desplazadas. 8,5 millones. Ciudades atacadas. 66 de las 69 ciudades principales. Reducción de capacidad industrial. 75% de la producción preguerra. Los supervivientes olvidados. Mientras Hiroshima y Nagasaki desarrollaron culturas de memoria internacional, los supervivientes de bombardeos incendiarios permanecieron en gran medida invisibles. Sin radiación que estudiar o singularidad tecnológica que conmemorar, su sufrimiento se perdió en estadísticas. Michiko Achiya, superviviente de 7 años del bombardeo de Yokohama, recordaba en 1995: mi hermana menor se quemó tanto que no pudimos identificarla. Durante décadas, nuestra familia no sabía si seguía viva entre los desplazados o si había muerto. Esa incertidumbre era peor que saber que había muerto. Los bombardeos incendiarios no solo mataron cuerpos, mataron familias, identidades, certezas. La transformación social permanente. Los bombardeos incendiarios destruyeron el tejido social tradicional japonés de maneras que las bombas atómicas no habían logrado. Familias extensas fueron dispersadas permanentemente, estructuras comunitarias milenarias desaparecieron, y millones de japoneses se convirtieron en refugiados internos en su propio país. ¿Acortaron la guerra los bombardeos incendiarios? El Strategic Bombing Survey estadounidense concluyó que los bombardeos incendiarios habían sido más efectivos que las bombas atómicas para destruir la capacidad militar japonesa. Sin embargo, también determinó que Japón se habría rendido para noviembre de 1945 sin invasión y sin bombas atómicas, principalmente debido al bloqueo naval que había cortado importaciones vitales. La controversia de LeMay. Curtis LeMay nunca expresó remordimiento por la campaña incendiaria. En 1965 declaró: quemé cada ciudad japonesa de más de 50,000 habitantes. Si hubiéramos perdido, yo habría sido juzgado como criminal de guerra. Pero ganamos, así que no fui juzgado. La historia la escriben los vencedores. El impacto en el desarrollo de armas. La efectividad de los bombardeos incendiarios influyó directamente en el desarrollo de armas nucleares tácticas durante la Guerra Fría. Los planificadores militares estadounidenses argumentaron que si bombas convencionales podrían destruir ciudades enteras, armas nucleares menores podrían lograr resultados similares con menos bombarderos. El contraste conmemorativo. Mientras Hiroshima Peace Memorial Park recibe 1,7 millones de visitantes anuales, el pequeño Center of the Tokyo Race and War Dummies recibe menos de 30,000 visitantes por año. La diferencia ilustra cómo eventos históricos igualmente devastadores pueden tener memorias radicalmente diferentes según su narrativa política. Las lecciones no aprendidas. Los bombardeos incendiarios establecieron precedentes que se repetirían en conflictos posteriores. Guerra de Corea. Napalm masivo contra ciudades norcoreanas. Guerra de Vietnam. Bombardeo incendiario sistemático de Vietnam del Norte. Conflictos modernos.
armas termobáricas que replican efectos de tormenta de fuego. El legado permanente de Meeting 12. 80 años después, las consecuencias de la operación Meeting 12 siguen resonando no solo en la memoria japonesa, sino también en la doctrina militar mundial. Estableció que en guerra total, la distinción entre objetivos militares y civiles puede evaporarse completamente cuando la capacidad industrial del enemigo está dispersa entre la población civil. La lección sobre guerra industrial. La tormenta de fuego sobre Tokio demostró que cuando las naciones industriales luchan hasta las últimas consecuencias, la guerra se convierte en competencia entre capacidades de producción. Estados Unidos podía producir 50,000 toneladas de bombas incendiarias mensuales indefinidamente. Japón no podía reconstruir 66 ciudades destruidas ni reemplazar 330,000 personas muertas. El veredicto moral permanente. La operación Meeting 12 plantea preguntas que permanecen sin resolver. ¿Puede la eficiencia militar justificar la destrucción masiva de civiles? ¿Termina una guerra más rápidamente que quemar ciudades enteras? ¿La capacidad tecnológica de hacer algo significa que debe hacerse? Para Yoshiko Hashimoto, quien murió en 2018 a los 95 años después de dedicar su vida a documentar testimonios de supervivientes, la respuesta era clara. La guerra que terminó en agosto de 1945 nunca terminó realmente para nosotros. Cada vez que olemos humo, cada vez que oímos sirenas, cada vez que vemos fuego, incluso velas de cumpleaños, recordamos esa noche cuando el cielo se volvió infierno y nuestras vidas se convirtieron en cenizas. El epitafio de una ciudad. En el silencio de 267,171 hogares que se evaporan en una sola noche, en las voces de 100,000 más personas que nunca pudieron contar sus historias, en las lágrimas de 1 millón de desplazados que perdieron no solo casas sino identidades. La operación Meeting 12 se erige como testimonio de que la guerra moderna había aprendido a convertir ciencia en horror, clima en arma y ciudades enteras en sacrificios en el altar de la victoria. La tormenta de fuego que Curtis LeMay desató sobre Tokio no solo quemó madera y papel, quemó la ilusión de que la guerra podía permanecer civilizada cuando civilizaciones enteras estaban en juego. En esa transformación, tanto Estados Unidos como Japón perdieron algo de su humanidad, incluso cuando uno de ellos ganó la guerra.